¿Qué es la conciencia? Sorprendentemente, desde cierto punto de vista, el ser humano que llamamos Joe decide no presentarse a una reunión importante con algunos clientes ricos, un evento que ha tardado varios días en planificar y en el que residen sus intereses personales con bastante claridad. Al principio, hace todo lo posible para llegar a la reunión a tiempo, poniendo todas las posesiones de su casa en manos de un técnico que nunca ha visto antes y arriesgando su propia seguridad física en el coche. Y luego, en el último minuto, da la vuelta y se va a casa para dar de comer a un perro, una criatura inocente que ni siquiera puede reprocharle que lo ignore. Joe sacrifica un gran deseo propio a favor de una acción de la que nadie será testigo, excepto tal vez el técnico del gas, una elección que no lo enriquecerá ni un centavo. ¿Qué podría causar que un abogado joven y ambicioso haga algo así? La mayoría de los lectores habrá sonreído un poco cuando Joe se da la vuelta. Nos sentimos contentos porque vuelve a dar de comer a su perro, pero ¿por qué estamos contentos? ¿Joe está actuando en conciencia? ¿Es esto lo que queremos decir cuando hacemos un comentario de aprobación sobre el comportamiento de alguien como su conciencia lo detuvo? ¿Qué es esta parte invisible, ineludible, frustrantemente incorruptible de nosotros que llamamos conciencia de todos modos? La pregunta es complicada, incluso en lo que respecta al simple ejemplo de Joey Reebok, porque, sorprendentemente, hay una serie de motivaciones, además de la conciencia, que, por separado o juntas, podrían obligar a Joe, igual que a cualquiera de nosotros, a tomar una decisión aparentemente abnegada. Por ejemplo, tal vez Joe no puede soportar la idea de regresar de su viaje a Nueva York y encontrar a su perro deshidratado y muerto en el suelo de su cocina. Como no sabe cuánto tiempo puede sobrevivir un perro sin agua, no está dispuesto a correr el riesgo, pero su aversión a la horrible situación no es exactamente la conciencia, es algo más como repulsión o miedo. O tal vez Joe está motivado por lo que los vecinos pensarán si escuchan a Reebok aullando de hambre, o, peor aún, si descubren que el perro murió, solo y atrapado, mientras Joe estaba de viaje de negocios. ¿Cómo lo explicará él mismo a sus amigos y conocidos? Esta preocupación no es realmente la conciencia de Joe, sino su anticipación a la vergüenza y el rechazo social. Si esta es la razón por la cual Joe regresa a casa para alimentar a su perro, no es el primer ser humano que toma una decisión basándose en el temor sobre lo que otros pensarán de él, en lugar de en lo que podría hacer si estuviera seguro de que sus acciones se mantienen en un completo secreto. Las opiniones de otras personas nos mantienen a raya a todos, posiblemente mejor que cualquier otra cosa. O tal vez todo esto es una cuestión de la manera en que Joe se ve a sí mismo. Tal vez no quiere verse a sí mismo en su propia mente como el tipo de persona miserable que cometería abusos de animales. Y su autoimagen de persona decente es lo suficientemente crucial para él, que, cuando no tiene otra alternativa, renuncia a una reunión importante con tal de preservar esa imagen. Esta es una explicación especialmente plausible para el comportamiento de Joe. La preservación de la autoimagen es un motivador de cierta notoriedad. En la literatura y, a menudo, en los relatos históricos de la acción humana, la dedicación a la propia autoestima se conoce como honor. Se han perdido vidas, se han librado grandes guerras por honor. Es una preocupación antigua. Y en el campo moderno de la psicología, la manera en que nos vemos a nosotros mismos se traduce en el nuevo concepto de autoestima, un tema sobre el que se han escrito más libros de psicología que sobre ningún otro. Tal vez Joe esté dispuesto a renunciar a algunos puntos de su carrera hoy para sentirse bien cuando se mire en el espejo mañana, para seguir siendo honorable ante sus propios ojos. Esto sería loable y muy humano, pero no tiene que ver con la conciencia. La intrigante verdad del asunto es que gran parte de lo que hacemos que parece proceder de la conciencia está motivado por otra cosa: miedo, presión social, orgullo e incluso simple hábito. Y en lo que concierne a Joe, algunos lectores estarán a favor de una explicación que no sea la conciencia, porque algunos de sus comportamientos ya son cuestionables. De forma rutinaria deja a su perro solo durante muchas horas seguidas, a veces durante casi 2 días,
Esa misma mañana, aunque esté saltándose la reunión, yéndose a casa para alimentar al perro, todavía tiene la intención de coger ese vuelo de las 10:15 y ausentarse hasta la noche siguiente. Reebok no tendrá a nadie con quien estar, ni ningún sitio al que ir, excepto un pequeño patio trasero cercado. Dejar a un perro en semejante situación no es muy agradable. Refleja, en el mejor de los casos, una cierta falta de empatía por parte de Joe hacia las necesidades sociales del animal. Aún así, la verdad es que ser amable tampoco sería necesariamente un acto de conciencia. Durante breves periodos, cualquier sociópata razonablemente inteligente puede actuar con bondad de santo para sus propósitos, sus propios propósitos manipuladores. Y las personas que poseen conciencia a menudo son descorteses a pesar de sí mismas, por ignorancia o, como en el caso de Joe, tal vez, por empatía inadecuada o simplemente por negación psicológica común y corriente. Buen comportamiento, acción prudente, pensamiento sobre cómo otras personas reaccionarán ante nosotros, conducta honorable en interés de nuestra conciencia de autoestima, tienen todos un efecto positivo en el mundo, al menos la mayor parte del tiempo, y cualquiera o todos pueden alimentar al perro a veces, pero ninguno puede definirse como la conciencia del individuo. Esto se debe a que la conciencia no es un comportamiento en absoluto, no es algo que hagamos o incluso algo que pensemos o reflexionemos. La conciencia es algo que sentimos. En otras palabras, la conciencia no es conductual ni cognitiva. La conciencia existe principalmente en el ámbito del afecto, más conocido como emoción. Para aclarar esta distinción, echemos otro vistazo a Joe. No siempre es amable con su perro, pero ¿tiene conciencia? ¿Qué evidencia provocaría, por ejemplo, que un psicólogo decidiera que, cuando Joe se salta a la reunión y se va a casa a rescatar a Reebok, está actuando por motivos de conciencia más que por lo que pensarán los demás o para preservar su propia imagen? O tal vez por la notable consideración financiera de que, 3 años antes, pagó $1,200 por un cachorro labrador de pura raza garantizado contra la displasia de cadera y la enfermedad cardíaca. Como psicóloga, me persuade más una característica de la historia que ni siquiera hemos abordado hasta ahora. El hecho de que Joe siente afecto por Reebok. Está emocionalmente apegado a su perro. Reebok sigue a Joe por toda la casa y a Joe le gusta. Joe mira a Reebok a los ojos. Reebok ha cambiado a Joe de propietario de mascota trofeo a dueño enamorado de mascota. Y a causa de este apego, creo que cuando Joe renuncia a su plan matutino y se va a casa a dar de comer a su perro, posiblemente actúa por motivos de conciencia. Si pudiéramos darle a Joe un suero de la verdad y preguntarle qué estaba pensando dentro de él en el momento en que ha decidido dar la vuelta con el coche, y él dijera algo así como: no podía soportar que Reebok pasara hambre y sed todo este tiempo, entonces estaría razonablemente convencida de que Joe estaba motivado por la conciencia en esta situación. Basaría mi evaluación de Joe en la propia psicología de la conciencia. Desde un punto de vista psicológico, la conciencia es un sentido de la obligación basado en un vínculo emocional con otra criatura viva, a menudo pero no siempre un ser humano, o con un grupo de seres humanos, o incluso, en algunos casos, con la humanidad en su conjunto. La conciencia no existe sin un vínculo emocional con alguien o algo, y de esta manera la conciencia está estrechamente relacionada con el espectro de emociones que llamamos amor. Esta alianza es lo que le da a la verdadera conciencia su capacidad de recuperación y su asombrosa autoridad sobre aquellos que la tienen, y probablemente también su cualidad confusa y frustrante. La conciencia puede motivarnos a tomar decisiones aparentemente irracionales o incluso autodestructivas, desde lo trivial hasta lo heroico, desde perder una reunión a las 8 de la mañana hasta permanecer en silencio bajo tortura por el amor al propio país. Puede afectarnos de esta manera solo porque su combustible no es otro que nuestros más fuertes afectos. Y ser testigo o escuchar acerca de un acto de conciencia, incluso uno tan común como alimentar un perro, nos agrada. Porque cualquier elección obligada por la conciencia nos recuerda los dulces lazos que nos unen. Una historia sobre la conciencia es una historia sobre la conexión de los seres vivos, y en el reconocimiento inconsciente
Sonreímos a la verdadera naturaleza de la historia. Entendemos cuán insoportables son los sentimientos de Joe mientras lucha contra su conciencia y sonreímos a Joe y a Reebok porque siempre sonreímos a los amantes.